Suma teológica. Parte tercera. Cuestión 4. Sobre la unión. Vista por parte del objeto asumido. Pasamos ahora a tratar de la unión por parte del objeto asumido. Qui to inter. A este respecto hay que ver, primero, las cosas asumidas por el Verbo de Dios y, luego, las cosas asumidas con esas, que son las perfecciones y los defectos. Qui 7. Como el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana y sus partes, sobre el primer problema se plantean tres cuestiones. La primera se refiere a la misma naturaleza humana. La segunda, a las partes que la integran. Xin Memo 5. La tercera, al orden de la asunción. Quanos 6. Sobre la primera cuestión se plantean 6 interrogantes. La naturaleza humana fue más apta que cualquier otra para que la asumiese el Hijo de Dios, asumió la persona, asumió al hombre, hubiera sido conveniente que asumiese la naturaleza humana prescindiendo de los singulares. Hubiera sido oportuno que asumiese la naturaleza humana en todos los particulares. Hubiera sido conveniente que asumiese la naturaleza humana en un hombre engendrado por la raza de Adán. Artículo 1. La naturaleza humana ¿fue más apta que cualquier otra para que el Hijo de Dios la asumiese? Lat. Objeciones por las que parece que la naturaleza humana no fue más apta que cualquier otra para ser asumida por el Hijo de Dios. Juan. Dice Agustín en la epístola Ad Volusianum. En las cosas maravillosas, toda la razón de lo hecho es el poder de la gente. Ahora bien, el poder de Dios al realizar la encarnación, que es la obra más maravillosa, no queda limitado a una sola naturaleza, porque tal poder es infinito. Luego la naturaleza humana no es más apta que cualquier otra criatura para ser asumida por Dios. Tuo. La semejanza es motivo eficaz para la conveniencia de la encarnación de una persona divina, como se ha dicho más arriba. Quitas 3a. Pero, así como en la criatura racional existe la semejanza de imagen, así también en la criatura irracional se da la semejanza de vestigio. Luego la criatura irracional fue tan apta como lo es la naturaleza humana. En la naturaleza angélica se da una semejanza de Dios más intensa que en la naturaleza humana, como dice Gregorio en la homilía de Centum Ovibus, al intercalar a Es 28:12. Tú eres sello de perfección. Además, en el ángel se da el pecado, como en el hombre, según Job 4:18. En sus ángeles se encuentra imperfección. Por consiguiente, la naturaleza angélica fue tan apta para ser asumida como la naturaleza humana, por ser Dios la perfección suma. Tanto más semejante le será una cosa cuanto más perfecta sea, pero el universo en su conjunto es más perfecto que sus partes, entre las que se encuentra la naturaleza humana. Luego, el universo entero es más apto para ser asumido que la naturaleza humana. Contra esto, está lo que se dice en Prov 8:31, proveniente de la boca de la sabiduría engendrada. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Y así parece darse una cierta conveniencia para la unión del Hijo de Dios con la naturaleza humana. Respondo. Asumible significa lo que es apto para ser asumido por una persona divina. Y tal aptitud no puede entenderse como una potencia pasiva natural, que no se extiende a lo que rebasa el orden natural, siendo así que la unión personal de la criatura con Dios sobrepasa tal orden, de donde se sigue que una cosa se llama asumible, en cuanto concorde con una cierta conveniencia para la unión susodicha. Tal conveniencia se considera en la naturaleza humana bajo dos aspectos, a saber, el de la dignidad y el de la necesidad. El de la dignidad, porque la naturaleza humana, por ser racional e intelectual, está destinada a contactar de alguna manera con el mismo verbo por su operación, es a saber, conociéndole y amándole.
el de la necesidad, porque estaba necesitada de una reparación, al estar dominada por el pecado original. Estas dos motivaciones solo convienen a la naturaleza humana, pues a la criatura irracional le falta la conveniencia de la dignidad, y a la naturaleza angélica le falta la conveniencia de la necesidad reseñada, de donde se deduce que únicamente es asumible la naturaleza humana. A las objeciones. 1. Las criaturas se conceptúan de acuerdo con lo que les compete por sus propias causas, y no por lo que les conviene según las causas primeras y universales. Así, llamamos incurable a una enfermedad, no porque Dios sea incapaz de sanarla, sino porque no puede ser curada por los principios intrínsecos del sujeto. Así pues, cuando se afirma que una criatura no es para ser asumida, no se trata de limitar el poder de Dios, sino de hacer ver una condición de la criatura que la priva de tal aptitud. 2. La semejanza de imagen en la naturaleza humana se establece por su capacidad de Dios, esto es, porque puede alcanzarlo mediante su propia operación de conocimiento y amor. En cambio, la semejanza de vestigio se asienta solo sobre una cierta representación que se desprende de la huella de Dios en la criatura. Y no porque la criatura irracional, que solo goza de esa semejanza, sea capaz de alcanzar a Dios por su propia operación. Ahora bien, lo que está desprovisto de lo menor no es apto para lo mayor. El cuerpo que no es apto para ser perfeccionado por el alma sensitiva, mucho menos lo es para ser perfeccionado por el alma intelectiva. La unión personal con Dios es mayor y más perfecta que la unión por medio de la operación. Por eso, la criatura irracional, que ni siquiera es capaz de la unión con Dios por medio de la operación, resulta inepta para la unión personal. Algunos sostienen que el ángel no es apto para ser asumido, porque desde el principio de su creación es perfecto en su personalidad, puesto que no está sujeto a la generación ni a la corrupción. De ahí que no hubiera podido ser asumido en unidad con la persona divina, a no ser que fuera destruida su personalidad, cosa que no se armoniza ni con la incorruptibilidad de su naturaleza, ni con la bondad de la su mente, de la que es impropio destruir lo que sea perfección en la criatura asumida. Pero no parece que esto excluya totalmente la conveniencia de la asunción de la naturaleza angélica. Dios puede crear una nueva naturaleza angélica y unirla a sí mismo en unidad de persona, sin que así se destruyese nada preexistente. Pero, como queda dicho en la Sol, falta la conveniencia por razón de la necesidad, pues, aunque la naturaleza angélica esté sometida al pecado en algunos de sus miembros, su pecado es irremediable, como se explicó en la primera parte, Q 64a, tú, foro. La perfección del universo no es la perfección de una persona o de un supuesto, sino de lo que goza de unidad de disposición o de orden. La mayor parte de los seres que forman esa unidad no son asumibles, como se ha dicho en la Sol. Resulta de ello que sólo la naturaleza humana cuenta con aptitud para ser asumida. Artículo 2. ¿El Hijo de Dios asumió la persona? Lat. Objeciones por las que parece que el Hijo de Dios hubiera asumido la persona. 1. Dice el Damasceno, en el libro tercero, que el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana indivisa, esto es, en un individuo. Ahora bien, el individuo de naturaleza racional es una persona, como lo declara Boecio en el libro De Duabus Naturis. Luego el Hijo de Dios asumió la persona, tua. Dice el Damasceno que el Hijo de Dios asumió todo lo que había puesto en nuestra naturaleza, pero en la misma puso la personalidad. Luego el Hijo de Dios asumió la persona, tra. Solo se consume lo que existe, pero Inocencio III dice en una decretal que la persona de Dios consumió la persona del hombre. Luego da la impresión de que la persona del hombre había sido antes asumida. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro De Fide ad Petrum. Dios asumió la naturaleza del hombre, no su persona. Respondo.
Se afirma que una cosa es asumida porque es tomada por algo, de donde es necesario que lo asumido se presuponga a la asunción, al modo en que lo que se mueve localmente se presupone al mismo movimiento. En cambio, la persona, en la naturaleza humana, no se presupone a la asunción, sino que es más bien término de la misma, como se ha dicho arriba. Quis 3a 1, 2. En caso de presuponerse, se seguirían dos alternativas. O se corrompería, con lo que hubiera sido asumida en vano, o permanecería después de la unión, con lo que resultarían dos personas, la asumente y la asumida, lo que es falso, como ya hemos demostrado antes, que itus 2a 6, de donde resta que el Hijo de Dios no asumió en modo alguno la persona humana. A las objeciones. 1. El Hijo de Dios asumió la naturaleza humana indivisa, esto es, en un individuo que no es distinto del supuesto increado, que es la persona del Hijo de Dios, que aontus 2a 5, de donde no se sigue que la persona sea asumida. 2. A la naturaleza asumida no le falta la propia personalidad por la privación de alguna perfección que le pertenezca, sino por la adición de algo que está por encima de la naturaleza humana, como es la unión con una persona divina. Consunción. En ese texto no significa destrucción de algo que existía anteriormente, sino impedimento de algo que hubiera podido ser de otra manera. Efectivamente, la naturaleza humana hubiera tenido su propia personalidad de no haber sido asumida por la persona divina, y por consiguiente, se dice que la persona divina consumió a la persona humana, pero en sentido impropio, porque la persona divina impidió, con su unión, que la naturaleza humana tuviera su propia personalidad. Artículo 3. La persona divina asumió a un hombre. Lat. Objeciones por las que parece que la persona divina asumió a un hombre. Juan. En Sal 64:5 se dice: Bienaventurado aquel a quien elegiste y asumiste. Y que la glosa expone acerca de Cristo. Y Agustín dice en el libro De Agone Cristiano: El Hijo de Dios asumió al hombre, y en él soportó las cosas humanas. Tuo, aún más. La palabra hombre significa la naturaleza humana, pero el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana, luego asumió al hombre. El Hijo de Dios es hombre, pero no es el hombre que no asumió, porque, en tal caso, por la misma razón sería Pedro o cualquier otro hombre, luego es el hombre que asumió. Contra esto, está la autoridad de Félix Papa y Mártir, incluida en el Concilio de Éfeso. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María, porque es el Hijo eterno y el Verbo de Dios, y no un hombre asumido por Dios, distinto de aquel, pues el Hijo de Dios no asumió a un hombre para que fuese distinto de él mismo. Respondo. Como queda reseñado arriba, Am 2. Lo asumido no es término de la asunción, sino que se presupone la misma. También se ha dicho antes, a 2 ad 1, que el individuo en quien fue asumida la naturaleza humana no es otro que la persona divina, término de la asunción. Quito tus 3 a 1, tú. Pero la palabra hombre significa la naturaleza humana en cuanto apta para existir en un supuesto, porque, como dice el Damasceno, así como el nombre Dios significa aquel que tiene naturaleza divina, así también el término hombre designa a aquel que tiene naturaleza humana. Y por eso, hablando con propiedad, no puede decirse que el Hijo de Dios asumió a un hombre, suponiendo, como es la verdad, que en Cristo no hay más que un solo supuesto y una sola hipóstasis. Pero, según los que defienden en Cristo dos hipóstasis o dos supuestos, podría decirse adecuadamente y con propiedad que el Hijo de Dios asumió a un hombre. Por eso la primera opinión recogida en la distinción sexta del libro 13 de las sentencias
admite que fue asumido un hombre, pero tal opinión es falsa, como se demostró arriba. Kiamosus, Doisa, Six. A las objeciones. 1. Las expresiones de este tipo no deben desorbitarse, como si fuesen propias, sino que, cuando las emplean los santos doctores, han de interpretarse piadosamente, como diciendo que el hombre fue asumido porque fue asumida su naturaleza, y porque la asunción tuvo como término el que el Hijo de Dios sea hombre. Tuo. La palabra hombre significa la naturaleza humana en concreto. Es decir, en cuanto existe en un supuesto, y por eso, así como no podemos decir que el supuesto fue asumido, así tampoco podemos afirmar que el hombre fue asumido. 3. El Hijo de Dios no es el hombre que asumió, sino aquel cuya naturaleza asumió. Artículo 4. El Hijo de Dios debió asumir la naturaleza humana prescindiendo de todos los individuos. Lat. Objeciones por las que parece que el Hijo de Dios debió asumir la naturaleza humana prescindiendo de todos los individuos. 1. La asunción de la naturaleza humana se produjo para la salvación común de todos los hombres. Por eso se dice en 1 Tim 4:10 que Cristo es Salvador de todos los hombres, ante todo de los fieles. Pero la naturaleza, tal como se encuentra en los individuos, se aparta de su comunidad. Luego, el Hijo de Dios debió asumir la naturaleza humana en cuanto separada de todos los individuos. Tua. Hay que atribuir a Dios lo sublime de todas las cosas. Ahora bien, en cualquier género de cosas, lo más perfecto es lo que existe por sí mismo. Luego el Hijo de Dios debió asumir al hombre en cuanto existente por sí mismo. Según los platónicos, esto se cumple en la naturaleza humana separada de los individuos. Por tanto, esta es la que debió asumir el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no asumió la naturaleza humana en cuanto identificada concretamente con la palabra hombre, como se ha dicho, pero así se entiende en cuanto existente en los singulares, como resulta de lo ya dicho, tri. Luego el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana en cuanto separada de los individuos. Contra esto, está lo que dice el Damasceno en el libro 3. El Verbo de Dios no asumió tampoco la naturaleza considerada como objeto de pura contemplación, porque esto no sería encarnación, sino un engaño y una ficción de la encarnación, pero la naturaleza humana, en cuanto separada o abstraída de los individuos, es fruto de la pura contemplación, porque no subsiste por sí misma, como enseña también el propio Damasceno. Luego el Hijo de Dios no asumió la naturaleza humana en cuanto separada de los individuos. Respondo. La naturaleza del hombre, como la de cualquier otra realidad sensible, aparte del ser que tiene en los singulares, puede entenderse de dos modos. Uno, como existente por sí misma, sin la materia, como enseñaron los platónicos. Otro, como existente en el entendimiento humano o en el divino, pero no puede subsistir por sí misma, como demuestra el filósofo en el libro Sette Metap, porque la materia sensible pertenece a la especie de las cosas sensibles, y entra en su definición, como la carne y los huesos entran en la definición del hombre, de donde resulta imposible la existencia de la naturaleza humana fuera de la materia sensible. No obstante, si la naturaleza humana fuese subsistente de esa manera, no hubiera sido conveniente que la asumiese el Verbo de Dios. En primer lugar, porque esta asunción se termina en la persona, pero es contra la razón de forma común el que ésta se individualice en una persona. En segundo lugar, porque a una naturaleza común sólo se le pueden atribuir operaciones comunes y universales, por las que el hombre ni merece ni desmerece, siendo así que la asunción se realizó para que el Hijo de Dios mereciese por nosotros en la naturaleza asumida. En tercer lugar, porque una naturaleza de esa clase no es sensible, sino inteligible. En cambio, el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana para hacerse en ella visible a los hombres,
según palabras de Bar 3:38. Después de esto, apareció en la tierra y conversó con los hombres. Del mismo modo, el Hijo de Dios no pudo asumir una naturaleza humana, tal como se encuentra en el entendimiento divino, porque, en tal hipótesis, no sería otra cosa que la misma naturaleza divina, de modo que la naturaleza humana estaría en el Hijo de Dios desde la eternidad. Asimismo, tampoco sería oportuno decir que el Hijo de Dios hubiera asumido la naturaleza humana tal como se encuentra en el entendimiento humano, porque equivaldría a decir que tal asunción era puramente mental y, en este caso, si no la asumió realmente, tal entendimiento sería falso, no sería otra cosa que una ficción de la encarnación, como dice el Damasceno. A las objeciones. 1. El Hijo de Dios se encarnó como Salvador común de todos, entendida esa comunidad no del género o la especie, que se atribuye a la naturaleza separada de los individuos, sino entendida como comunidad de causa, en cuanto que el Hijo de Dios se encarnó como causa universal de salvación para todos los hombres. 2. El hombre en sí no existe en la realidad como algo distinto de los singulares, al modo que enseñaron los platónicos, aunque algunos dicen que Platón sólo admitió la existencia del hombre separado en el entendimiento divino, pero, en este supuesto, tampoco fue oportuna la asunción, puesto que tal hombre hubiera estado presente en el Verbo desde la eternidad. 3. La naturaleza humana, aunque no haya sido asumida en concreto como un supuesto preexistente a la asunción, fue asumida, sin embargo, en un individuo de tal modo que tenga que existir en ese individuo. Artículo 5. ¿El Hijo de Dios debió asumir la naturaleza humana en todos los individuos? Lat. Objeciones por las que parece que el Hijo de Dios debió asumir la naturaleza humana en todos los individuos. Bon. Lo asumido en primer lugar y por sí mismo es la naturaleza humana. Ahora bien, lo que conviene de suyo a una naturaleza, conviene a todos los objetos que pertenecen a ella. Luego fue conveniente que el Verbo de Dios asumiese la naturaleza humana en todos sus individuos. Tuo. La encarnación tiene su origen en el amor divino, por eso se dice en JN 3:16. De tal modo amó Dios al mundo, que le dio su Hijo unigénito. Pero la caridad hace que uno se dé a los amigos todo lo posible. Como fue posible que el Hijo de Dios asumiese varias naturalezas humanas, según se dijo arriba. Juanas 3:7. Por la misma razón pudo asumirlas todas. Luego fue conveniente que el Hijo de Dios asumiese la naturaleza en todos sus individuos. El artífice sabio realiza su obra por el camino más breve posible, pero el camino más breve hubiera sido asumir a todos los hombres a la filiación natural, y no que por medio del único Hijo natural muchos redvieran la adopción filial, como se dice en Gal 4:5. Luego la naturaleza humana debió ser asumida por el Hijo de Dios en todos sus individuos. Contra esto está lo que dice el Damasceno en el libro 13. El Hijo de Dios no asumió la naturaleza humana tal como se halla en su especie, ni tampoco todas sus hipóstasis. Respondo. No fue conveniente que la naturaleza humana en todos sus supuestos fuese asumida por el Verbo, en primer lugar, porque desaparecería la multitud de supuestos de la naturaleza humana que le es connatural. Como en la naturaleza asumida, no se puede tener en cuenta otro supuesto que el de la persona asumente, según se dijo arriba. Am 3Q 2a 6. En caso de ser la naturaleza humana la única asumida, se seguiría la existencia de un único supuesto de la naturaleza humana, que es la persona asumente. En segundo lugar, porque eso rebajaría la dignidad del Hijo de Dios encarnado, que Rom 8:29 presenta como primogénito entre muchos hermanos, según su naturaleza humana, al modo en que es primogénito de toda criatura. Col 1:15, según su naturaleza divina. En tal hipótesis, todos los hombres tendrían la misma dignidad. Finalmente,
porque convino que, así como fue un solo supuesto divino el que se encarnó, así también asumiese una sola naturaleza humana, a fin de que exista unidad por ambas partes. A las objeciones. 1. El ser asumida conviene propiamente a la naturaleza humana, porque es claro que no le compete por razón de la persona, como acontece con la naturaleza divina, que sí asume por razón de la persona, pero no porque le convenga propiamente como algo que pertenece a sus principios esenciales, o como una propiedad natural suya. De este modo convendría a todos sus individuos. 2. El amor de Dios a los hombres no se manifiesta solo en la asunción de la naturaleza humana, sino principalmente en lo que padeció, en tal naturaleza humana, por los demás hombres, según Rom 5:8. Dios prueba el amor que nos tiene en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal cosa no sucedería si hubiese tomado la naturaleza humana en todos los hombres. 3. La brevedad del camino, seguida por el artífice inteligente, requiere que no emplee muchos medios para hacer una cosa cuando puede hacerse con uno solo. Y por eso fue convenientísimo que todos los hombres se salvasen por medio de uno solo. Artículo 6. Fue conveniente que el Hijo de Dios asumiese la naturaleza humana de la estirpe de Adán. Lat. Objeciones por las que parece que no fue conveniente que el Hijo de Dios asumiese la naturaleza humana de la estirpe de Adán. Juan. Dice el apóstol en Heb 7:26. Era conveniente que nuestro sumo sacerdote fuera separado de los pecadores, pero estaría más separado de los pecadores si no hubiera asumido la naturaleza humana de la raza de Adán pecador. Luego da la impresión de que no debió asumir la naturaleza humana de la estirpe de Adán. Tuo. En cualquier género de cosas es más noble el principio que lo que procede de él. Por consiguiente, si quiso tomar la naturaleza humana, más bien debió asumirla en el mismo Adán. Los gentiles fueron pecadores en mayor grado que los judíos, como dice la glosa a propósito de Gal 2:15. Nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores provenientes de los gentiles. Sí, pues, quiso asumir la naturaleza humana de los pecadores. Debió tomarla más bien de los gentiles que de la raza de Abraham, que fue justo. Contra esto está que Leque 13:23 hace subir la genealogía del Señor hasta Adán. Respondo. Como escribe Agustín en el libro 13 de Trin, podía Dios tomar carne de otra parte, no de la estirpe de aquel Adán que con su pecado encadenó al género humano, pero juzgó Dios más conveniente formar de la misma raza venada al hombre que había de vencer al enemigo del género humano. Y esto por 3 motivos. Primero, porque parece ser de justicia que satisfaga el mismo que pecó, y por eso debió tomarse de la naturaleza corrompida por él mismo, el medio por el que iba a cumplirse la satisfacción en favor de toda la naturaleza. Segundo, porque también eso contribuye a la mayor dignidad del hombre, al nacer el vencedor del diablo de la misma raza que éste había vencido. Tercero, porque de este modo también se pone más de relieve el poder de Dios, al asumir de una naturaleza corrompida y débil aquello que fue promovido a un poder y dignidad tan grandes. A las objeciones. 1. Cristo debió estar separado de los pecadores en cuanto a la culpa que venía a destruir, no en cuanto a la naturaleza a la que venía a salvar, según la cual debió asemejarse en todo a sus hermanos, como dice el propio apóstol en Heb 2:17, y por esto su inocencia es todavía más admirable. Al lograr tanta pureza, una naturaleza asumida de una masa infectada por el pecado, como se ha expuesto, fue oportuno que aquel que venía a quitar los pecados estuviese separado de los pecadores en cuanto a la culpa, a la que Adán estuvo sometido, y al que Cristo sacó de su pecado, como se lee en Sab 10:2. Convenía, pues, que aquel que había venido a purificar a todos no tuviese necesidad de purificación, como, en cualquier género de movimiento,
el primer motor es inmóvil con relación a tal movimiento, y como el primer actuante es inalterable, y por eso no fue conveniente que asumiese la naturaleza humana en el mismo Adán, puesto que Cristo debía estar lo más separado posible de los pecadores en cuanto a la culpa, como logrando el grado sumo de inocencia, fue conveniente que desde el primer pecador se llegase a Cristo por medio de algunos justos, en los que brillasen algunos signos de la santidad futura. Por eso situó Dios en el pueblo del que Cristo había de nacer ciertos signos de santidad, que comenzaron con Abraham, el primero en recibir la promesa de Cristo y la circuncisión, como signo de la alianza que iba a pactarse, como se dice en Gen 17:11,